El mayor fabricante de baterías para coches eléctricos del mundo ha anunciado que ha dado en el clavo con la metodología para fabricar baterías radicalmente más baratas que las actuales a gran escala y con autonomías similares a lo que tenemos ahora con las baterías LFP. Y créanme, esto lo va a cambiar todo. Se trata de CATL, que ha anunciado una nueva generación de baterías de sodio con la que van a conseguir finalmente la fabricación a gran escala y que va a ser tan baratas, pero al mismo tiempo tan útiles, con tan buena autonomía, tan confiables, que calculan que en pocos años las baterías de sodio van a estar en el 50% de los coches eléctricos que se fabriquen en un futuro. Y eso es un dato muy relevante, porque significa que estas baterías van a ser tan buenas, tan económicas y tan útiles, que inmediatamente la industria las va a adoptar lo más rápido posible, porque claro, al ser baterías mucho más económicas, el precio unitario de los coches eléctricos va a bajar mucho, sin que el fabricante pierda margen. Y eso, claro, hará que la demanda sea mucho mayor y por lo tanto los fabricantes van a estar extremadamente interesados en este tipo de baterías. Así que el dato del 50% de la fabricación de coches eléctricos en un futuro con baterías de sodio es sumamente relevante. Pero antes de hablar de cómo lo van a conseguir, tenemos que hablar de qué es una batería de sodio y cuál es la diferencia con una batería de litio. Y de hecho es sumamente simple. Tienes que imaginarte una batería como una autopista, con carriles de ida y vuelta en donde los coches son partículas cargadas llamadas iones. En las baterías de litio que conocemos actualmente, esas partículas, esos iones, son de litio. En las baterías de sodio es exactamente igual. Esas partículas van y vuelven en estas autopistas, pero esos iones, en vez de ser de litio, son de sodio. Y cuando cargas una batería, los iones van de un lado a otro, del cátodo al ánodo, donde se almacenan. Y cuando usas tu coche eléctrico y necesitas energía, hacen el camino de vuelta. Ese camino de vuelta genera una reacción química que genera la energía que hace que el coche se mueva. Pero ¿qué pasa? Que el sodio es un material extremadamente abundante en la Tierra. No solamente es extremadamente abundante, sino que es radicalmente más fácil de extraer. Los costos de extracción son órdenes de magnitud menores a la extracción de litio, no solamente porque se encuentra en prácticamente cualquier parte del planeta, sino porque todo el proceso asociado a extraer sodio es muy simple. Es literalmente lo mismo que extraer sal. Vamos, que puedes extraer mucho del sodio necesario para hacer estas baterías literalmente del mar. Así que eso marca una diferencia fundamental en la manera de fabricar baterías de sodio versus baterías de litio. La contrapartida, las baterías de sodio siempre han tenido menos densidad energética. Eso era hasta hace relativamente poco, porque como estamos viendo con todo lo que tiene que ver con baterías, estamos en una época de aceleración cada vez mayor alrededor de la innovación de la forma en la cual almacenamos energía, no solamente por los coches eléctricos, que es uno de los elementos más importantes en la innovación alrededor de las baterías, sino que también a medida que las fuentes de energía renovable se utilizan más, necesitamos encontrar maneras más económicas de almacenar esa energía, porque los dos métodos principales de obtener energía renovable es el sol y el viento, y no siempre hay sol y no siempre hay viento, así que necesitamos almacenar esa energía para cuando es de noche o para cuando no hay corrientes de viento suficiente como para generar energía, y ese almacenamiento es también en baterías, así que es muy importante poder crear baterías económicas o cada vez más económicas para mover coches eléctricos a medida que la movilidad eléctrica se populariza más y más, pero también para poder almacenar energías en baterías estacionarias. Así que por eso es tan importante este anuncio de CATL con su batería Naxtra 2. En 2025, la primera generación de las baterías Naxtra se presentaron, lo hemos hablado en este canal, y era un anuncio importante por dos motivos, porque habían anunciado una forma en la cual podían fabricarlas a gran escala, sino que también anunciaron que encontraron una forma de conseguir una densidad energética similar a la de las baterías LFP. Así que los dos grandes problemas que tenían las baterías de sodio supuestamente estaban resueltos. 175 vatios hora por kilogramo. Esa densidad energética es muy similar a las baterías LFP que vemos actualmente en los coches. Luego, hace nada, vimos el primer coche eléctrico con una batería de sodio. Es un coche eléctrico de Chang'an y diría que tiene una autonomía equivalente al ciclo WLTP de unos 300 kilómetros, que sí, fue una decepción para muchos de ustedes, también fue una decepción para mí porque nos esperábamos más autonomía. Pero cuando se lanzó ese coche, ese primer coche eléctrico con una batería que no era LFP, sino de sodio, CATL también anunció que ya estaba trabajando en la segunda generación de las baterías Naxtra, con la que conseguirían más densidad energética y por lo tanto
tanto los coches que incorporen estas nuevas baterías de sodio tendrían más autonomía. Pues bien, esto va muy rápido y CATL ya ha anunciado las Naxtra 2. Ahora, así como las baterías de sodio están siendo un elemento transformador en el mundo de la movilidad eléctrica, las criptomonedas han sido un elemento disruptor y muy transformador en la economía global. Y yo, que soy muy entusiasta de la tecnología, pues tengo criptomonedas obviamente y todas las tengo almacenadas en YouHodler, que es la aplicación que uso no solamente para almacenar mis criptos, ahí están mis criptos, sino también para comprar, vender y hacer inversiones con criptomonedas. Y lo bueno de YouHodler no solamente es que puedo almacenar, comprar y vender criptomonedas en un solo lugar, sino que todo lo tengo en una aplicación en mi iPhone de manera muy segura y muy cómoda. Es una aplicación que tiene un montón de cosas y un montón de formas de invertir y ganar con criptos, pero tiene también una forma de minar criptos desde la nube y todo desde la propia aplicación. Lo llaman Cloud Miner. Al ser un Cloud Miner no utiliza recursos de tu móvil, pero piénsalo como una especie de juego en donde obtienes Sparks, que es la energía para poder minar cuando haces otras transacciones y otras actividades en la aplicación. Por ejemplo, si usas MultiHodl, que es la herramienta de YouHodler para invertir con criptomonedas, esa actividad te genera Sparks para poder minar criptomonedas en la aplicación. Por ejemplo, yo tengo 147 Sparks con los cuales puedo empezar a hacer el minado de criptomonedas. Esta es la interfaz donde lo haces y vas ganando Bitcoins. Mientras más actividad tienes en la aplicación, obtienes más Sparks, subes de nivel y vas ganando más criptos minando en la nube con la aplicación. Ahora, me encantaría que prueben todo esto, que prueben YouHodler, que sepan por qué yo la utilizo en mi día a día. Y YouHodler me ha dado un código que es ARCOS, con el cual puedes obtener 100 Sparks para empezar a minar inmediatamente después de que te descargues y te des de alta en la aplicación. Utiliza el enlace que está en la descripción o utiliza el código QR para ir directamente a la descarga de la aplicación para iPhone o para Android. Y así empiezas a minar criptomonedas como yo inmediatamente. Continuamos. Lo ha hecho durante el mismo evento en que anunciaron las Kirin 3 y las Shenzhen 3, que son las baterías que son capaces de cargar a 3 minutos 44 segundos o esas que pueden conseguir unos 1000 kilómetros de autonomía. En ese mismo evento, y tengo un video entero donde te explico todo lo que se anunció en ese evento también, anunciaron las Naxtra 2. Y esto es un anuncio que diría que casi es más importante que las Kirin 3 o las Shenzhen 3, que es súper importante tener baterías LFP que son capaces de cargar en 3 minutos 44 segundos, por supuesto, que es súper importante baterías que te ofrecen entre 1000 y 1500 kilómetros de autonomía, sin duda alguna. Pero es verdad que uno de los grandes retos de la movilidad eléctrica es reducir precios, es poder comprarte un coche al equivalente de lo que te costaba un coche de combustión. Y yo creo que las baterías de sodio es parte importante de ese cambio tan radical que podemos tener en el precio. Y por eso creo que las Naxtra 2 son muy importantes en ese anuncio y de hecho por eso creo que es importante dedicarle todo un vídeo a esta batería en particular. La gran diferencia con la nueva generación de las Naxtra 2, es que CATL ha logrado que esta nueva generación de baterías de sodio ofrezcan autonomías de entre 400 y 600 kilómetros. Esas son las autonomías que estamos viendo actualmente con baterías LFP. Diría que incluso un poquito mejor de lo que estamos viendo con baterías LFP, en donde las autonomías están entre los 400 y los 500 kilómetros, pues aquí estaríamos hablando de autonomías de 400 a 600 kilómetros. Habrá que ver cómo se traduce eso a aplicaciones reales, dependiendo del coche en el que se monte la batería, la autonomía puede subir o bajar. Un SUV o un sedán tienen diferentes autonomías porque la resistencia aerodinámica es distinta, pero a lo largo de todo el evento de CATL se hablaba siempre de menor y mayor autonomía basado en el tipo de coche. Entonces, que no nos sorprenda que una batería de sodio montada en un SUV tenga esos equivalentes a 400 kilómetros de autonomía, pero si lo montamos en un sedán deportivo, que es muy común en coches eléctricos, obtengamos esos 600 kilómetros de autonomía con una batería de sodio. ¿Qué pasa? Que la aplicación de una batería de sodio sería básicamente la misma aplicación que tenemos ahora mismo con las baterías LFP. Baterías muy maltratables, más económicas de fabricar, por lo tanto en coches de gama media, pero una batería de sodio te ofrece exactamente lo mismo a un precio radicalmente menor. Y yo creo que será un momento transformador en el cual empecemos a tener acceso a coches de gama media a precios mucho más bajos de lo que actualmente obtenemos cuando los fabricantes logren quitar esa batería LFP y montar una batería de sodio y ver que no hay diferencia o diferencia grande en la autonomía que se le ofrece al consumidor. Sí, con una diferencia muy grande para el consumidor, un beneficio muy grande para el consumidor de un precio bastante menor. Y por eso creo yo que cuando esto ocurra vamos a vivir un momento transformador en la industria del automóvil. Y es interesante que CATL no esté hablando abiertamente de baterías de estado sólido. Parte del motivo por el cual no lo están hablando es porque han conseguido que las baterías Kirin 3 obtengan densidades energéticas muy similares a una batería de estado sólido. Pero eso ya lo ha abordado en otro vídeo. Y CATL considera que estaremos en una realidad futura próxima en la
la cual los coches eléctricos o utilizan baterías de sodio o utilizan baterías de litio. Al 50%, CATL considera que la mitad de la industria automotriz puede vivir perfectamente con baterías de sodio y no baterías de litio, con los beneficios importantísimos en términos de extracción, de logística y de precios para los coches eléctricos una vez se pongan a la venta al consumidor final. Y calculan que todo esto va a pasar primero en China. Pero un poco ya sabemos cómo están sucediendo las cosas ahora mismo cuando se trata de movilidad eléctrica. Primero pasa en China y luego vemos que cosas muy similares terminan sucediendo en el resto del mundo. Ahora, no es solamente acerca de precio, prestaciones o de facilidad de extracción, de economías de escala y cómo esto puede tener un impacto muy grande en toda la cadena de valor, en toda la cadena de producción de coches eléctricos. También tiene que ver con el desempeño de las baterías en condiciones que las baterías de litio no han logrado resolver, o al menos no han logrado resolver del todo. Particularmente el tema del clima y sobre todo las baterías LFP. Y sí, esto es verdad que lo están solucionando y las nuevas generaciones de baterías LFP, sobre todo de CATL y de BYD, en parte lo han resuelto. Pero ¿qué pasa con las baterías de sodio? Que su operación no se ve impactada por la temperatura. Y ya sabemos lo que ha pasado con muchas baterías en el pasado, que cuando la temperatura es muy baja, por ejemplo, el desempeño de carga o descarga disminuye y eso también contribuye a la degradación. Los fabricantes han encontrado un montón de maneras de reducir significativamente esa desventaja de las baterías de litio por medio de precalentamiento cuando vas a cargar, por medio de bombas de calor, no solamente para acondicionar el habitáculo, sino también para acondicionar la batería lo más rápido posible y mantenerla en una temperatura de operación ideal. Todo eso que tienen que hacer alrededor de la batería de ion litio, con una batería de sodio no hace falta. Una batería de sodio opera exactamente igual a menos 50 grados Celsius que a 30 grados Celsius. Y eso es también transformador para la industria del automóvil, porque simplifica aún más lo que necesitas hacer para que un coche eléctrico funcione de manera correcta. Te tienes que preocupar mucho menos por la gestión térmica de la batería al no tener una variación de desempeño en diferentes climas, que es lo que se está viendo con las baterías de ion sodio. CATL durante el anuncio mostraba cómo la Naxtra 2 a menos 50 grados Celsius no tenía ningún tipo de degradación en su operación de carga o descarga. Y además también consiguen los mismos niveles de seguridad a los que estamos ya acostumbrados con baterías, sobre todo baterías LFP, aunque también hay muchos avances en la seguridad de baterías NMC, pero las baterías de sodio tienen los mismos niveles de seguridad que una batería LFP, es decir, puedes perforarla, no se incendia y sigue operando sin ningún problema. Ahora, todo esto no es teórico, todo esto es una cosa que está pasando mientras grabo y publico este vídeo. CATL ya está trabajando con varias marcas chinas para incorporar baterías de sodio en sus coches, lo está haciendo con Changan, que ya sacó su primer coche eléctrico con batería de sodio, pero también con GAC, con el grupo Chery y con Geely. Así que estaremos viendo un futuro en el cual todas estas marcas, y yo estoy seguro que muchas más, empezarán a lanzar coches eléctricos de gama media o incluso gama baja a unos precios muchísimo más atractivos, pero con unas autonomías que vemos actualmente con las baterías LFP. Y calculan que la fabricación a gran escala de las Naxtra 2 empezará en el cuarto trimestre de 2026. Y sí, es verdad que llevamos ya algunos meses hablando de las baterías de sodio y cómo las baterías de sodio pueden ser un momento transformador en la industria del automóvil, sobre todo en la industria del automóvil eléctrico, pero también es verdad que nos tenemos que enfrentar a la curva S de lo que significa fabricar a gran escala y sobre todo lo que significa fabricar un componente como una batería a gran escala. Una curva S de la aceleración de la fabricación de un componente significa que al principio vas a ir muy lento y además va a ser muy caro. Y a medida que empiezas a encontrar formas de fabricarlo de manera más económica, empiezas a conseguir la fabricación un poco más rápido y eso aumenta la demanda, entonces empezamos a entrar a la zona de aceleración de la fabricación. Ahí es donde un poco empieza el círculo virtuoso. Fabricación más rápida, reducción de costes y por lo tanto mayor demanda, lo cual hace que empieces a fabricar aún más rápido y empieces a tener menores costos por unidad fabricada. Ahí es cuando empiezas a acelerarte muchísimo. Y luego, la parte de arriba de la S es cuando esa producción se empieza a estabilizar, empiezas a encontrar un ritmo estable de fabricación de baterías, empiezas a entender cuántas baterías necesitas fabricar por día o por mes o por semana y empiezas a entrar a la parte más estable de esa curva en S de lo que significa acelerar la producción de algo como una batería para coche eléctrico. Y de hecho esta curva S de la producción de un componente es el reto más grande alrededor de las baterías. No es necesariamente hacer las baterías. Ahora mismo tenemos un montón de anuncios de baterías con cifras loquísimas,
Son anuncios tan locos y tan descabellados que no solamente no merecen hacerle un vídeo, sino que no merecen siquiera criticar y desmentir lo que muchos están hablando por ahí sobre baterías de sodio, o baterías de litio o baterías de estado sólido. El verdadero reto es esta parte, la producción a gran escala. Y este es el motivo principal por el cual sentimos que estas cosas no llegan, o que tardan mucho en llegar, o que se habla mucho de esto pero no terminamos de verlo. Y es porque muchas de las cosas que estoy hablando hoy las veremos aplicadas en coches eléctricos en un par de años, de la misma forma que las cosas que estamos viendo hoy en coches eléctricos y estas autonomías de 800, 700, 900 kilómetros que empezamos a ver ya, eran las innovaciones de las cuales estábamos hablando hace 2 años, en 2024, en 2023. A veces esto llega lento no porque no esté inventado, sino por la dificultad en producirlo a gran escala. Y ese será el gran reto de CATL con las baterías de sodio, pero es solamente una cuestión de tiempo, es solamente una cuestión de lograr salir de la parte lenta de la curva en S y entrar en esta parte de fabricación acelerada y a gran escala. Y parte importante de conseguir todo esto es montar todas las infraestructuras necesarias para conseguir esa aceleración cada vez mayor de fabricación a gran escala de baterías, en este caso baterías de sodio. Pero recordemos que en China son los reyes de las infraestructuras. Nadie es tan rápido y nadie es tan eficiente en montar infraestructuras para fabricar cosas como China. Así que creo yo que veremos cambios significativos en costos de fabricación de baterías por medio de las baterías de sodio en unos 24 a 36 meses aproximadamente. No perdamos de vista que CATL ha invertido durante los últimos 10 años 14.600 millones tan solo en investigación y desarrollo para sus baterías. Así que esto va muy en serio y estamos viendo los frutos de toda esa inversión que se ha hecho en los últimos 10 años en investigación y desarrollo para baterías. Así que eso es la nueva batería de sodio Naxtra 2, de verdad. Que no te sorprenda nada que en unos meses o a principios de 2027 estemos hablando de la Naxtra 3 con densidades energéticas aún mayores. Esto es muy interesante. Esto de las baterías se acelera cada vez más, vemos anuncios cada vez más interesantes y empezamos a verlos aplicados en coches eléctricos que se están vendiendo en la actualidad. Va a ser muy interesante esto. Pero cuéntame en comentarios qué opinas. Quiero leerte, quiero saber qué opinas de todo esto que está pasando. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.